Me violaron y seguí sonriendo. No hay dos historias de violación iguales. Anya Joel necesitó años de terapia y de feminismo para sanar heridas que aún no han cicatrizado. Para Ana VR lo más complicado fue la incomprensión de su entorno al ver que una violación múltiple no la dejaba marcada para siempre. Pero coinciden en aprendizajes clave, como el valor del apoyo entre mujeres para sobrevivir a las violencias machistas. Aviso. Estos testimonios contienen material sensible por hacer alusión a violencias sexuales. Surgen como reacción a valoraciones durante el juicio y en la sentencia a los violadores conocidos como la manada, que supusieron una revictimización para las sobrevivientes de violencia sexual, pero al mismo tiempo muchas sintieron la necesidad de contar su historia en contraposición con las narrativas que culpabilizan a las mujeres por no haber denunciado, por haber pasado página o por no actuar como se espera de una víctima. Los publicamos el mismo día en el que se difunde una carta escrita por la sobreviviente, emplazando a denunciar y contar las violencias. Te recordamos que tenemos un foro en Picara que puede ser un punto de encuentro para apoyarnos entre nosotras, darnos herramientas, etc. Un abrazo en estos días tan duros que nos están removiendo tantas cosas. Almohadilla, yo sí te creo. A mí me violaron cuando estaba de viaje. Seguí sonriendo, seguí viviendo mi sexualidad, seguí con mi vida. Tuve rabia y vi claro que había que hacer cambios profundos. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y fue así. Me tocaron a mí y tocaron a todas las personas con las que compartí la experiencia. Comprendí que eso le pasaba cada día a millones de mujeres, y no entendía cómo lo seguíamos consintiendo, como sociedad en conjunto. Vi con meridiana claridad que cada comentario machista, cada gesto, cada minusvaloración que se hacía de las mujeres, era un granito de arena que se ponía para que se consintiera que las mujeres fueran violadas, matadas, sometidas, abusadas. Ya lo sabía antes, ahora era una experiencia encarnada. Ahora, tras la sentencia del juicio de la manada, han vuelto a tocar a muchas personas. Se ha puesto de nuevo sobre la mesa que nuestros cuerpos, nuestras decisiones y nuestras experiencias como mujeres tienen menos valor. Para mí no se trata de un acto de venganza, no pongo el foco en la condena. Lo que me impacta es que tras describir una agresión como la que sufrió nuestra hermana, todavía sigan negándola. Ella quería. A mí también me violaron varios hombres, uno tras otro, hubo una interrupción y la fila se paró. Solo les dio tiempo a 2 o 3, ya ni recuerdo. Yo grité al principio, después vi que nada tenía que hacer. Simplemente me quedé allí, me salí de mi cuerpo y observé la escena. ¿Abusó? Paré mi viaje y volví a casa de mi familia porque vi que el impacto a mis seres queridos fue mayor que el impacto que yo sufrí. Después seguí con mi viaje. Para mí fue más complicado sostener las reacciones de las personas y explicar que estaba bien, que comprender lo que me había pasado. Fue complicado explicar que no me sentía mal, aunque la acogida fue pobrecita lo que le ha pasado. No me sentí mal con mi cuerpo, ni con mi sexualidad. La sensación era más de pena por el mundo que habíamos creado. Un año más tarde fui a Inglaterra por 2 meses. En mis clases de inglés coincidí con una chica francesa. Teníamos la misma edad, unos 26 años. Hablando compartí mi experiencia de violación y ella me contó la suya. Le había pasado lo mismo. No se sentía mal, no se sentía sucia, y nadie podía entenderlo. Ambas fuimos violadas en países empobrecidos de África y Latinoamérica. Eso fue otra de las cosas que compartimos. En muchas ocasiones no queríamos contar la experiencia, no por vergüenza, sino porque esto reforzaba la idea de claro, en esos países es normal. Teníamos claro que en nuestros países civilizados era lo mismo. Este compartir nos puso contentas. Hablábamos tranquilas de lo que nos pasó, de cómo lo vivimos, y seguimos. Seguimos con nuestras cervezas y nuestras risas. En mi experiencia de violación pude vivir varias cosas. Mis privilegios como mujer blanca clase media. Tenía los recursos, el apoyo y las redes para pagar el tratamiento anti-VIH, que tomé durante un mes. Para pagar revisión médica, anticonceptivos, transporte, alojamiento, lugares para descansar. Por ser europea me trataron con más privilegios que al resto de las personas. Muestra de ello fue la noticia en la prensa de mujer española violada, cuando cada día violaban ahí a mujeres rurales y nadie hacía nada. El impacto que supone afirmar que estás bien y que no sueñas con tus agresores cuando ha pasado algo así. Parece que si estás bien es que no te ha pasado algo tan grave. Sospecha. El dolor que produce en las personas escuchar que te han violado. El impacto que especialmente les produce a los hombres. La rabia de que no se tomen medidas más contundentes ante la cultura machista en la que vivimos, viendo las consecuencias que ésta tiene para las personas, especialmente para las mujeres. La falta de responsabilidad como sociedad ante las desigualdades, son las otras personas, yo no.
Más mujeres de las que podemos imaginar han sufrido abusos, violaciones, agresiones sexuales o violencias motivadas por esos pensamientos machistas que tenemos inoculados. No me he sentido en ningún momento víctima, concebida como sujeta pasiva, indefensa, sino como una persona cuyo cuerpo ha sido usado como consecuencia de una sociedad que dice todo el tiempo que los cuerpos de mujeres están a disposición de otros. Escuchar que a una amiga, hermana, hija, conocida, madre, abuela, sobrina, la han violado es tan doloroso porque implica que hay que cuestionarse muchas cosas que forman parte de nuestra cotidianidad. ¿Justicia para las mujeres? A pesar de dejar mis poderes a una abogada feminista para que llevara el caso, nunca más se supo nada. Pasé a formar parte de la lista de mujeres violadas. Los que me violaron también siguieron sus vidas, y supongo que siguieron violando. Siento que nuestras experiencias de vida nos enriquecen, aunque sean duras. Yo ahora, desde la distancia, pienso y siento que mis sorores, todas aquellas que me han acompañado y me acompañan por el camino, la madre que me parió, las mujeres que me precedieron, me han dado suficiente fuerza para posicionarme ante el mundo diciendo, hasta aquí podíamos llegar. Puede que todavía tengáis el poder de violarme, pero no tenéis el poder de decidir cómo me siento, el poder sobre mi vida, ese lo tengo yo. Yo decido seguir riendo, cantando, disfrutando. Mi revolución es vivir, a pesar de lo jodido que lo pueda tener. Mi revolución es unirme a mis sores y plantar cara a todos los que nos sigan jodiendo. Mi revolución es quererme y querer a las personas. Seguiré caminando. Historias violada por su hermana hasta los 14, no recuerdo jugar con muñecas, solo recuerdo los abusos un día de 2013, Laura no aguantó más y tomó la decisión de suicidarse arrojándose desde un tercer piso. Lo dejó todo preparado. Hizo la cena. Se la dio a los niños. Los acostó. Esperó a que estuvieran durmiendo. Y entonces se puso a escribir una carta a mano en la que se despedía de su marido, le pedía perdón y le reclamaba 3 cosas. La primera cosa que le reclamaba era que cuidara de los niños. La segunda era que no les hablase mal de su madre. Y la tercera sobre todo y por encima de todo era que jamás permitiera que a ninguno de sus 2 hijos le pasara lo que a ella le pasó. Lo que a ella le pasó cabe en una sola línea. Pero ocupa una vida entera. Fue violada casi diariamente por su hermano mayor hasta que cumplió los 14 años. Amaneció al día siguiente en aquel tercer piso. Laura no se había suicidado. A cambio cogió un cuaderno y se puso a escribir un diario donde cuenta su historia. Es una historia extrema y sórdida. A ratos desagradable. El mundo ha retocado ciertos datos biográficos para preservar su identidad. Laura no se llama Laura y ha omitido otros por innecesarios. Es la historia de una infancia devastada y de una adultez que no sale de aquel sofá rojo. La de una mujer casada, tímida, insegura, desconfiada y vulnerable de 38 años que, en 2016, tuvo que recibir tratamiento psicoterapéutico en el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual de la Comunidad de Madrid. Con la intención leemos los informes de restablecer progresivamente sus propios mecanismos de adaptación y autorregulación y de devolverle su autonomía y equilibrio personal. Es la historia de una madre con una hija de 9 años y un hijo de 7, con trabajo de oficinista y padres funcionarios. Fumadora y con varios tics. Medicada por sus problemas de ansiedad. Con 2 hermanos. El mayor le sacaba 6 años y le jodió la vida. Una historia que comienza así: todos mis recuerdos de la infancia son de abusos, no recuerdo jugar con muñecas o cosas así. Es como si todo se hubiese borrado. Comecocos era demasiado pequeña. Si quería jugar al Comecocos, me tenía que dejar hacer algo por él. Solo recuerdo que siempre me lo hacía por detrás y casi siempre con la boca tapada. Creo que utilizaba algo. Me hacía daño. Yo trataba de defenderme con las piernas, le arañaba, pero me inmovilizaba y no podía hacer nada. Ocurrió durante años. En una familia de clase media. Generalmente por la tarde, mientras Laura tenía que hacer los deberes y su hermano mayor echaba el pestillo de la habitación con la excusa de ayudar a la pequeña. Es como si todo se hubiese borrado. Todo menos aquello, claro. La mancha de sangre en la cama de la abuela, cuenta. La grabadora, a veces se conformaba con que jadease. Y entonces no me hacía nada. La escena de la ducha, una vez mis padres nos pillaron desnudos en la ducha. Le creyeron a él cuando dijo que tenía miedo de ducharme sola. Yo estaba desnuda y temblando. Y no me salían las palabras. El conato de rebelión, le decía que me dejara, que me hacía mucho daño, que se lo iba a decir a papá y a mamá. Él me contestaba que no me iban a creer. El resto de los días. La última vez su amiga Sara lo sabía todo desde 7º de EB, pero no fue hasta 8º curso en que le vino la regla a Laura, cuando decidió contárselo a una profesora. Solo tenía una buena amiga en el colegio. Un día, al verme llorar y preguntarme, le conté. Con el tiempo,
Ella fue a hablar con los profesores y estos llamaron a mis padres. La que se armó. Mi padre era muy recto. Mi madre era de ir mucho a misa. Imagina. Me reafirmé en todo. Mi padre me dijo que no se podía saber, que a lo mejor yo había hecho algo también, que lo dejara en sus manos. ¿Qué hizo? A mí me mandó al psicólogo. A mi hermano le dejó un mes sin salir con los amigos. Así fue como arreglaron el asunto en casa. Solía ser en la habitación. También en la casa del pueblo. Casi siempre era por la tarde. Alguna vez, por la noche. Como cuando los padres salían a cenar y Laura, recuerda, intentaba irse con ellos sin que la dejaran. Cuando se enteró de que tenía la regla, mi hermano me lo dejó de hacer. Ya estaba con la que ahora es su mujer. Ahora es ingeniero. Tiene una niña. Y es de la edad que yo tenía cuando empezó todo. Lo primero que se destruye es lo más íntimo, la identidad. Es habitual que estas víctimas recurran a sustancias, tengan comportamientos compulsivos, trastornos alimentarios, problemas en su sexualidad. Que también tengan dañada su asertividad, la capacidad de poner límites, señala. El 80% de los abusos proviene del entorno familiar y más cercano. Esto genera una confusión tremenda en los niños y una ambivalencia emocional. Es algo inenarrable para una niña, el que supuestamente te quiere te está generando el daño. Con lo que eso no te cuadra y acabas creyéndote culpable. Luego hay otra cuestión, a estas víctimas les cuesta mucho más denunciar. Porque no solo sienten miedo, también sienten vergüenza. Hoy Laura tiene una caligrafía agradable y clara. La que tenía cuando empezó a escribir lo que le estaban haciendo no lo sabremos nunca. Un día, cuando abrió el cajón para seguir con sus anotaciones, vio su diario ultrajado. Habían roto el fierro metálico y arrancado muchas hojas. Justo las que contaban lo que nadie tenía que saber. No ha sido fácil volver a retomar la escritura. Laura lo hizo hace unos años. Cuando eligió unos bonitos cuadernos para escribir algo tan feo. En sus páginas cuenta que, cuando acabó primero de BUP, se puso a buscar sexo de una forma demencial. Pensaba que si era yo quien lo buscaba, a lo mejor no me hacían daño. Luego supe que esa forma de actuar no es algo tan raro en personas que han sufrido lo mismo que yo. Que trató de buscar justicia durante su estancia en el colegio de monjas al que fue después. Le decía a mi padre que iba a denunciar. Él me contestaba que, siendo menor, no podía ir sola a la comisaría. Y no me lo permitió. Que a los 15 años dejó de estudiar. Que a los 17 conoció al que terminó siendo su esposo. Que a los 23 se independizó. Que a los 27 se casó. Y que todavía, de vez en cuando, le sigue temblando el pulso al escribir. Empecé a no dormir. Vinieron las pesadillas. Una vez me bloqueé mucho y terminé en el hospital con una crisis de ansiedad. Recuerdo que, cuando llegó mi padre a verme, le dije, papá, por favor, sácame de aquí, a mí lo único que me pasa es que vuelvo a tener pesadillas con él. En vez de calmarme, me soltó, tú calladita, aquello ya pasó, a ver si hablamos, porque tu hermano está muy arrepentido. Donde acabó después de otros ingresos fue en terapia. El principal centro de atención integral por este tipo de violencia en Madrid fue creado en 2009 y atiende anualmente a más de 600 mujeres, muchas de ellas menores, en una tesitura parecida a la suya. El volumen de mujeres que piden ayuda es cada vez mayor, dice una portavoz del centro. La sociedad está más sensibilizada con este problema que no cesa. Solo en los 2 primeros meses de 2019, el número de mujeres que han necesitado terapias ha disparado. Fue justo hace 3 años. Laura entró al límite. Sus problemas psiquiátricos se habían acentuado y tenía ideaciones autolesivas. Allí recompuse mi vida. Todo tenía sentido, lo que me pasaba era normal teniendo en cuenta lo que me había sucedido. El diario empezamos estas líneas con una mujer al borde de una ventana dándole vueltas a la cabeza. Terminamos con ella sentada al borde de un vaso, sonriente, dándole vueltas a un café con leche. Hay buenas noticias. Hace unas semanas que ha vuelto a tener un empleo después de 6 años sin él. Le han quitado las últimas pastillas que tomaba. Los niños sonríen en todas las fotos del salón. Hace más de 1 año que no ve a su hermano en ninguna reunión familiar. Está leyendo instrumental, de James Rhodes. Me está encantando. Y aquí está contando su historia. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué? Porque habrá mujeres que hayan pasado por lo mismo. Y compartir esta mierda ayuda. De lo que me arrepiento es de no haber denunciado en su día. Tengo miedo de que le haga algo a su hija. Signo de interrogación abierta. ¿Podrías denunciar ahora? Lo he pensado. Pero no sé si podría aguantar lo que vendría después. El último diario es de tonos pastel. El diario como altavoz. El diario como muros grafitera. El diario como sonidero. Ese diario que empezó a escribir cuando decidió que, a pesar de todo, iba a vivir para contarlo. A veces le asaltan recuerdos de cosas que ocurrieron y que había olvidado. Como un latigazo.
de niña. Y se lleva la mano a la herida y también al bolígrafo. Cuenta que su hermano mayor le ha mostrado su arrepentimiento varias veces. Que el mediano también sabía y cayó, y que por eso ha hecho lo mismo. Y que su madre le ha dicho que le perdone, que ya ha pasado mucho tiempo. Laura leyó estas páginas antes de que se publicaran. También revisó las fotos. No se fía de nadie. ¿Por qué será? El informe oficial concluye que la sintomatología postraumática de Laura ha dificultado las actividades de su vida diaria. Sientes aquí, sobre mis piernas, el relato de Margarita Rosa de Francisco sobre cómo fue abusada de niña en su más reciente columna del Tiempo. La escritora y actriz recordó que fue abusada por el conductor de su padre cuando tenía 8 años. El performance chileno Un violador en tu camino ha impulsado a millones de mujeres a hablar sin miedo sobre los episodios en los que fueron abusadas. La más reciente es Margarita Rosa de Francisco, quien en su última columna del Tiempo, volvió a hablar del episodio oscuro que vivió cuando era una niña. Titulada con el nombre El violador, la escritora y actriz colombiana relata en el texto que su agresor era un joven alto, pelirrojo y delgado que para entonces trabajaba como conductor del carro de su papá. No eras un extraño, llevabas varios meses trabajando para nosotros. Aunque hablabas poco, eras simpático, nos hacías reír, mis papás te tenían confianza, dice. ¿Cómo explica? Todo sucedió una tarde en la que ella estaba en la piscina de la casa de su tía. En un momento, el joven, de aproximadamente 25 años, se le acercó con la excusa de enseñarle a manejar. Claro que quiero aprender a manejar. Ya me he visto. Ya me pongo las medias y los zapatos de trabilla, escribe. Lo siguiente que Margarita Rosa de Francisco recuerda es estar camino hacia una carretera sola y apartada de la ciudad. ¿Por qué estamos yendo tan lejos? Le preguntó. Pero si se va a poner así de nerviosa no va a aprender, le contestó. Cuando estuvieron lo suficientemente solos, el conductor le dijo, siéntese aquí, entre sus piernas, agarre el timón que yo me encargo de lo demás, relata. Este episodio, de Francisco ya lo había contado hace unos meses en un video del proyecto Colombianas, una biografía colectiva en el que detalló, además que en ese momento el hombre empezó a masturbarse mientras ella estaba encima de él. Yo empiezo a sentir su pene, pero tengo la confusión si me senté en la palanca de cambios. Tengo al hombre detrás de mí con una respiración horrible, dice. Aunque con esos detalles es suficiente, la actriz también deja ver la complejidad que se deriva de este tipo de traumas. En el video, por ejemplo, confiesa que no recuerda que haya sido violentada o maltratada por su violador y que esa confusión no le dejó sentir la suficiente rabia contra él como para denunciarlo. Me dijo que no le contara a mi papá que habíamos ido hasta ese lugar porque no estaba autorizado. Y como yo había dicho que sí quería ir para aprender a manejar, no lo hice. En un párrafo de la columna también escribe, todavía me pregunto si más bien se trata de una fantasía que tuve al sentir tus ojos tan fijos sobre mí aquella tarde en que me estaba bañando en la piscina de la casa de mi tía con mi hermano y un amigo suyo. Y más adelante reflexiona sobre las causas de estos delitos. El violador en nuestro camino no es un individuo sino todo un sistema de abandonos y de duelos desiguales encadenados unos a otros. En efecto, las cifras del Instituto de Medicina Legal muestran que la violencia sexual contra niños y adolescentes viene en aumento en el país en los últimos 3 años y es un tema al que el Estado debería prestarle más atención. Aproximadamente 55 niñas y adolescentes son violadas en Colombia cada día, y cada 3 una es asesinada. Finalmente, la actriz invitó en su columna a que las mujeres sigan denunciando. Sigamos gritando, mujeres, si eso ayuda a desarmarlo, dice. Testimonio. Abuso sexual en la infancia. Abusó de mí de los 9 a los 12 años. Era nuestro secreto tras sufrir abusos reiterados en la infancia. Necesitó un proceso que duró años para sanarse. Es toda una demostración de valentía cómo lo ha afrontado y también explicarlo. Sin duda su testimonio ayudará a muchas otras víctimas. Tengo 32 años. Trabajo de enfermera en un hospital. Sufrí durante mi infancia abusos sexuales que me han causado una herida muy profunda y han dificultado mi desarrollo como persona. Han sido vivencias muy traumáticas. ¿Cómo llega a pasar algo así? Desde los 9 años y medio hasta poco más de los 12, el compañero de mi madre abusó de mí. Este fontanero llegó a mi casa tras el fallecimiento de mi padre, que murió joven dejando a mi madre sola con 6 hijos. Él supo cómo ganarse nuestra confianza. Se mostraba interesado en mi madre, pero en el fondo su interés éramos yo y mis hermanas. Se fue haciendo insustituible y cogió su lugar en la familia. Normalmente sucedía así. Mi madre nos acostaba deseándonos buenas noches y entonces él venía y hacía como un ritual. Entraba en la habitación cuando estaba en la cama, me ponía la mano debajo del camisón y en la espalda me hacía como cosquillas y un masaje en la espalda, algo que a todos los niños les suele encantar. Luego empezaba con los tocamientos. Cada noche era lo mismo.
Hay cosas que pasaban en este rato de las cuales me acuerdo muy bien. Otras no las recuerdo tanto, son como una neblina. Tengo recuerdos borrosos de lo que él me hacía y de lo que me hacía hacerle a él. Me parece tan alucinante que a veces no me lo puedo creer, que incluso dudo de si de verdad llegó a pasar todo aquello. A mi madre le cuesta creer que alguien pueda hacer esto, y más aunque haya sucedido en nuestra familia, aunque me creyó desde el principio. Humillación, confusión y culpa. Él nunca se ha hecho responsable de lo que hizo. Era como si me dijera, tu cuerpo es mío y yo hago lo que me da la gana y cuando me da la gana con él. Y cuando ya no quiero estar más contigo, te dejo. Cuando me da la gana también. Entre las atenciones y cariños que me prodigaba se incluía el hecho de bañarme. Le encantaba hacerlo, supongo que para quedarse a solas conmigo. Cuando terminaba, me sacaba de la bañera, me envolvía en la toalla con mucho cariño y me llevaba en brazos a la cama. De aquellos momentos me vienen a la cabeza recuerdos muy borrosos y sospecho que en alguna de estas ocasiones incluso se metió en la bañera conmigo y me violó. Tiene que haber sido un día que estábamos solos en casa. Este es un recuerdo único junto con otro que ocurrió en el sótano. Todos los otros recuerdos que tengo son de tocamientos. Me sentía muy confusa, emocionalmente inestable y no entendía nada ni de su comportamiento mientras duraba el abuso ni de después. Él me hacía todo aquello de noche, mientras que de día parecíamos una familia normal que seguía una educación idealista. Era como si existieran dos vidas, una en la oscuridad y otra a la luz del sol. La manipulación. Él me manipulaba para hacerme sentir poco a poco su cómplice. De esta forma guardaba nuestro secreto. Nadie más, solo él y yo lo sabíamos. Yo intentaba borrar aquello que ocurría para poder ser normal al día siguiente. Siempre hacía un gran esfuerzo para que no se me notara nada. Era buena estudiante y la escuela se me daba bien. 2 años de visitas bastante regulares a mi habitación. Venía casi cada noche. De golpe dejó de venir y de interesarse por mí. Fue justo cuando empecé a entrar en la pubertad. Eso me confundió y me dejó en un estado psicológico muy abatido. Consecuencias del abuso. Hay una parte de mí que querría que estos recuerdos no fueran verdad. Algunos eran más traumáticos, pero menos repetitivos. Son los que emergieron más tarde con un trabajo terapéutico corporal. Es decir, antes no era consciente de ellos. Fueron tan violentos y traumáticos que los borré. Los más repetitivos siempre habían permanecido vivos en mí, aunque quizás no recordaba los detalles y estos emergieron también más tarde en el proceso terapéutico. Años después de los abusos empecé a sufrir insomnio. De hecho nunca había dormido muy bien ni de niña ni en mi juventud. Cuando empecé a tener relaciones sexuales con chicos, el hecho de entrar en contacto con el hombre y la sexualidad hizo que conectara con esa sombra y con esa herida enorme. Empecé a tener un comportamiento destructivo contra mí y contra mi vida. Tomaba drogas que me hicieron desconectar más de mí. A raíz de separarme de mi pareja dejé de comer y perdí bastante de peso. Entré en una crisis muy fuerte. Tenía insomnio, ataques de pánico, miedo y estaba angustiada. Por supuesto, ha afectado a mi sexualidad, ya que yo era incapaz de pedir lo que quería. Más bien tenía que servir al otro. Había como una falta de conciencia de lo que sentía mi cuerpo, de mis necesidades y de mis deseos. Era incapaz de hablar y de decir lo que deseaba. Mi necesidad nunca era importante. Es lo que me pasó con todas las parejas. El abuso sexual durante mi infancia ha repercutido en todos los aspectos de mi vida en mi edad adulta. Pero lo peor del abuso es el sentimiento de culpa que te queda. Me sentía sucia, me daba asco mi cuerpo, me lo reprochaba todo. Y así era fácil que en muchas situaciones de mi vida acabase siendo la culpable. No me valoraba y no se me valoraba. Esto ha marcado muchas situaciones en mi vida. También he experimentado a menudo el sentimiento de no ser vista. Me había disociado de mi cuerpo. Tras la experiencia vivida, tuve que conectar con mi cuerpo. Sentirlo. Procesar las emociones y el trauma, procesar el dolor. Me ayudó a ello pasar por ese agujero negro de manera consciente, pasar el umbral de reconocer el propio cuerpo, de entrar en él cuando lo has estado ignorando. No lo puedes hacer sola, necesitas estar bien acompañada y muy comprendida. Yo hice este proceso a través de la diafreoterapia. Durante 2 años. Cada 2 semanas. Al iniciar las sesiones no me sentía nada cómoda en mi cuerpo, era como haberlo borrado todo. Me había cerrado a la perfección de lo que estaba ocurriendo, del cuello para abajo no me sentía. Ese había sido mi método de supervivencia, aunque cada uno tendrá el suyo, porque mientras no estás en tu cuerpo, tampoco puedes poner límites. Por eso una persona que ha sido víctima de abusos siente a menudo una transgresión constante energética y emocionalmente. Inicio testimonios. Testimonio: abuso sexual en la infancia. Abusó de mí de los 9 a los 12 años. Era nuestro secreto, actualizado a 9 de noviembre de 2020, 16:14. Tras sufrir abusos reiterados en la infancia, necesitó un proceso que duró años para sanarse.
Es toda una demostración de valentía cómo lo ha afrontado y también explicarlo. Sin duda su testimonio ayudará a muchas otras víctimas. Tengo 32 años. Trabajo de enfermera en un hospital. Sufrí durante mi infancia abusos sexuales que me han causado una herida muy profunda y han dificultado mi desarrollo como persona. Han sido vivencias muy traumáticas. ¿Cómo llega a pasar algo así? Desde los 9 años y medio hasta poco más de los 12, el compañero de mi madre abusó de mí. Este fontanero llegó a mi casa tras el fallecimiento de mi padre, que murió joven dejando a mi madre sola con 6 hijos. Él supo cómo ganarse nuestra confianza. Se mostraba interesado en mi madre, pero en el fondo su interés éramos yo y mis hermanas. Se fue haciendo insustituible y cogió su lugar en la familia. La droga llenaba mi vacío. Normalmente sucedía así. Mi madre nos acostaba deseándonos buenas noches y entonces él venía y hacía como un ritual. Entraba en la habitación cuando estaba en la cama, me ponía la mano debajo del camisón y en la espalda y me hacía como cosquillas y un masaje en la espalda, algo que a todos los niños les suele encantar. Luego empezaba con los tocamientos. Cada noche era lo mismo. Hay cosas que pasaban en este rato de las cuales me acuerdo muy bien. Otras no las recuerdo tanto, son como una neblina. Tengo recuerdos borrosos de lo que él me hacía y de lo que me hacía hacerle a él. Me parece tan alucinante que a veces no me lo puedo creer, que incluso dudo de si de verdad llegó a pasar todo aquello. A mi madre le cuesta creer que alguien pueda hacer esto, y más aunque haya sucedido en nuestra familia, aunque me creyó desde el principio. Humillación, confusión y culpa. Él nunca se ha hecho responsable de lo que hizo. Era como si me dijera, tu cuerpo es mío y yo hago lo que me da la gana y cuando me da la gana con él. Y cuando ya no quiero estar más contigo, te dejo. Cuando me da la gana también. Entre las atenciones y cariños que me prodigaba se incluía el hecho de bañarme. Le encantaba hacerlo, supongo que para quedarse a solas conmigo. Cuando terminaba, me sacaba de la bañera, me envolvía en la toalla con mucho cariño y me llevaba en brazos a la cama. De aquellos momentos me vienen a la cabeza recuerdos muy borrosos y sospecho que en alguna de estas ocasiones incluso se metió en la bañera conmigo y me violó. Tiene que haber sido un día que estábamos solos en casa. Este es un recuerdo único junto con otro que ocurrió en el sótano. Todos los otros recuerdos que tengo son de tocamientos. Me sentía muy confusa, emocionalmente inestable y no entendía nada ni de su comportamiento mientras duraba el abuso ni de después. Él me hacía todo aquello de noche, mientras que de día parecíamos una familia normal que seguía una educación idealista. Era como si existieran dos vidas, una en la oscuridad y otra a la luz del sol. Hay personas traumatizadas que no son conscientes de ello. La manipulación. Él me manipulaba para hacerme sentir poco a poco su cómplice. De esta forma guardaba nuestro secreto. Nadie más, solo él y yo lo sabíamos. Yo intentaba borrar aquello que ocurría para poder ser normal al día siguiente. Siempre hacía un gran esfuerzo para que no se me notara nada. Era buen estudiante y la escuela se me daba bien. 2 años de visitas bastante regulares a mi habitación. Venía casi cada noche. De golpe dejó de venir y de interesarse por mí. Fue justo cuando empecé a entrar en la pubertad. Eso me confundió y me dejó en un estado psicológico muy abatido. Consecuencias del abuso. Hay una parte de mí que querría que estos recuerdos no fueran verdad. Algunos eran más traumáticos, pero menos repetitivos. Son los que emergieron más tarde con un trabajo terapéutico corporal. Es decir, antes no era consciente de ellos. Fueron tan violentos y traumáticos que los borré. Los más repetitivos siempre habían permanecido vivos en mí, aunque quizás no recordaba los detalles y estos emergieron también más tarde en el proceso terapéutico. Años después de los abusos empecé a sufrir insomnio. De hecho nunca había dormido muy bien ni de niña ni en mi juventud. Cuando empecé a tener relaciones sexuales con chicos, el hecho de entrar en contacto con el hombre y la sexualidad hizo que conectara con esa sombra y con esa herida enorme. Empecé a tener un comportamiento destructivo contra mí y contra mi vida. Tomaba drogas que me hicieron desconectar más de mí. James Rhodes, no es responsabilidad del niño evitar ser violado. A raíz de separarme de mi pareja dejé de comer y perdí bastante de peso. Entré en una crisis muy fuerte. Tenía insomnio, ataques de pánico, miedo y estaba angustiada. Por supuesto, ha afectado a mi sexualidad, ya que yo era incapaz de pedir lo que quería. Más bien tenía que servir al otro. Había como una falta de conciencia de lo que sentía mi cuerpo, de mis necesidades y de mis deseos. Era incapaz de hablar y de decir lo que deseaba. Mi necesidad nunca era importante. Es lo que me pasó con todas las parejas. El abuso sexual durante mi infancia ha repercutido en todos los aspectos de mi vida en mi edad adulta. Pero lo peor del abuso es el sentimiento de culpa que te queda. Me sentía sucia, me daba asco mi cuerpo, me lo reprochaba todo. Y así era fácil que en muchas situaciones de mi vida acabase siendo la culpable. No me valoraba y no se me valoraba. Esto ha marcado muchas situaciones en mi vida.
También he experimentado a menudo el sentimiento de no ser vista. Me había disociado de mi cuerpo. Tras la experiencia vivida, tuve que conectar con mi cuerpo. Sentirlo. Procesar las emociones y el trauma, procesar el dolor. Me ayudó a ello pasar por ese agujero negro de manera consciente, pasar el umbral de reconocer el propio cuerpo, de entrar en él cuando lo has estado ignorando. No lo puedes hacer sola, necesitas estar bien acompañada y muy comprendida. Yo hice este proceso a través de la diafragmoterapia. Durante 2 años. Cada 2 semanas. Abusos sexuales en la infancia. ¿Se pueden superar? Al iniciar las sesiones no me sentía nada cómoda en mi cuerpo, era como haberlo borrado todo. Me había cerrado a la perfección de lo que estaba ocurriendo, del cuello para abajo no me sentía. Ese había sido mi método de supervivencia, aunque cada uno tendrá el suyo, porque mientras no estás en tu cuerpo, tampoco puedes poner límites. Por eso una persona que ha sido víctima de abusos siente a menudo una transgresión constante energética y emocionalmente. La lucha es volver a hacerse amiga de tu cuerpo y volver a conectar con él, volver a habitar ese templo. Me costó sudor y lágrimas. El camino de la superación realicé diferentes técnicas terapéuticas, psicoterapia gestalt, bioenergética, acupuntura, arteterapia, canto, constelaciones familiares, osteopatía. Después conecté con un psicólogo especialista en abusos que me recomendó enfrentarme a mi abusador. Me dijo, en esta única ocasión tú tienes que ser la que tome el mando. Tienes que ponerte exactamente del otro lado, tú eres el verdugo y él la víctima. Esto es importante. Así que durante 2 años me entrené hasta que sentí que estaba preparada para confrontarle. Me fui a verlo con una amiga que por edad podría ser mi madre para sentirme protegida, tal y como me había dicho el psicólogo. Aproveché para contarle todo lo que significaban para mí los abusos que había perpetrado, las consecuencias que habían tenido para mí y mi familia. Ahora puedes levantarte y marcharte. Y no te quiero ver nunca más, le dije. Tras este encuentro me sentí muy bien. Me ha ayudado mucho mirar, sentir y ordenar lo sucedido, y también poner cada cosa en su lugar y dar a cada uno la responsabilidad que le tocaba, la que le corresponde a mi madre, la que tiene el hombre que abusó de mí, la mía propia e incluso la de personas de mi alrededor, como por ejemplo los profesores, que no me preguntaron nunca qué me estaba pasando. Como ocurre con un árbol que no recibe luz y se curva para buscarla y poder sobrevivir, mi desarrollo también había dejado de evolucionar en línea recta para adaptarse a la experiencia traumática del abuso. Tuve que enderezar eso. Aprendí que para seguir adelante necesito colocarme en el ser esencial, pero todavía me cuesta mucho. Conectar con esa parte de mí que es capaz de aprender algo de lo que pasó y aportar algo al mundo con esa experiencia es la actitud que me ha permitido superarlo después de muchos años de terapia, sufrimiento y dolor. En lugar de decirme cada día qué horror y qué mal lo he pasado, he aprendido a hacerme preguntas que me ayuden a salir de ese bucle autocompasivo desde la conciencia y la comprensión. Ahora me pregunto a menudo, ¿qué he aprendido? ¿Cómo ha sido? ¿Qué puedo hacer? Quedan cosas todavía por sanar respecto a mi relación con los demás. Siento miedo y no sé si soy capaz de abrirme. Tengo una herida abierta y me hago responsable de ella, pero necesito encontrar a una persona en la que pueda confiar, una persona que no se vaya corriendo cuando le cuente cómo fue mi traumática infancia. Mi miedo más grande ahora es no saberme proteger. Nueva historia relatada. Opinión. Testimonios de abuso sexual por Cristina Gomar. 9 de abril, 2019. Cuando dije que mi tío abusaba de mí sexualmente desde los 10 años me culparon mí. Cuando dije que mi tío abusaba de mí sexualmente desde los 10 años me culparon mí. Ya tenía 14. Mi madre y mi abuela me pidieron que retirara la demanda y negara todo. Además me pusieron de testigo a su favor para desmentir que él había abusado de mis primas también. Esa es una de aproximadamente 400 historias de abuso sexual que llegaron por redes sociales a vaso lleno entre el 5 y el 8 de febrero a raíz de lo que estaba pasando en el país. Meses antes había subido un formulario anónimo donde las personas completaron la frase y respondían, si de verdad me conocieras sabrías que. Y respondían a las preguntas, ¿cuál es tu mayor secreto? Y, ¿cuál es tu verdad? Ese martes, con la impotencia de muchas personas que queríamos hacer algo al respecto, decidí compartir en las redes sociales algunos de todos estos testimonios relacionados con abuso y acoso sexual. En ese momento mi objetivo era visibilizar la gravedad de la problemática. Quería exponer muchas historias de abuso sexual y que seguidores de Vaso Lleno leyeran lo que pasa en muchas casas de Costa Rica y no tenemos idea. Mi interés estaba en ponerles testimonios a los datos estadísticos y encender una alerta. El día que comencé a subir historias otras personas decidieron completar el formulario y contar su historia también. En las preguntas en Instagram también abrí el espacio para que las personas hablaran en un espacio seguro y de forma anónima. En cuestión de 4 o 5 días más de 300 historias me contaron en pocas palabras sus historias de abuso sexual.
Hasta la fecha me siguen llegando historias por diferentes medios de personas que necesitan hacerlo y confían ahora en este proyecto para hacerlo. A partir de ahí he continuado investigando maneras de poder ayudar a estas mujeres y de reducir la cantidad de abusos que hay en el país. Así que considero importante resaltar algunos datos que noté en las historias. 1. La gran mayoría de los abusadores son personas conocidas. Son tíos, primos, hermanos, abuelos, padrastros, amigos. 2. Muchas personas que sufrieron de abuso le contaron a alguien cercano lo que había pasado y no les creyeron. Las tacharon de víctimas, mentirosas, celosas. 3. En una cantidad significativa y lamentable de las historias se incluyen frases como siento culpa por no defenderme, estaba borracha y siento que fue mi culpa por ser tan ingenua. 4. Muchas personas agregaron efectos que han vivido por el abuso. Mencionan trastornos mentales como depresión y ansiedad, intentos de suicidio, dificultad para disfrutar su sexualidad, miedo y culpa. En muchas historias se repite el asco que sienten sobre su cuerpo. 5. La mayoría de los abusos sucedieron cuando eran menores de 15 años. 6. Las historias de sexo forzado entre parejas no eran consideradas por las víctimas como una violación hasta ahora. 7. Se repiten las historias el resentimiento actual y la dificultad para tener una relación sana con las mamás que no les creyeron. Mi objetivo de escribir este texto es continuar con la alerta encendida. No dejar que esto se convierta en un chisme de 15 minutos y se nos olvide. Hace ver que el abuso sexual pasa en todas las casas. Todas las mujeres en el país tenemos alguna historia de abuso. Los abusadores son personas conocidas y muchas hemos creído o creemos que fue culpa nuestra. Los niños y las niñas se han acercado a una persona en la que confían y no les han creído. Existe también una cantidad importante de hombres que han abusado o acosado a una mujer sin ser conscientes. El enemigo no es el hombre sino el patriarcado. Así como muchas creemos que fue culpa nuestra, muchos creen que no hicieron nada malo. La conclusión es que los abusos sexuales y la destrucción del patriarcado es una responsabilidad de todos. No es de las mujeres. No es de las personas que han sufrido abuso. Es de los profesores, de los papás, de las amigas. El patriarcado nos afecta a todos y el compromiso por luchar en contra de eso debe ser colectivo. Historia de abuso sexual. Todavía tengo episodios psicóticos. El testimonio de la sobreviviente de una escalofriante red de abusos sexuales en Reino Unido hace un año. 18 personas fueron condenadas en la ciudad de Newcastle, en el norte de Reino Unido, por abusar sexualmente de varias jóvenes. Las víctimas, algunas de tan solo 14 años, se sentían al principio halagadas por la atención de hombres que aparentaban querer hacerse amigos suyos. Pero luego las atraían a fiestas, conocidas como sesiones, con la promesa de alcohol y drogas, con frecuencia incluían la mefedrona, conocida también, entre otros nombres como MCAT. Dejaban bolsas con esta droga sobre la mesa para que las chicas se sirvieran lo que quisieran. Los 17 hombres y una mujer encarcelados eran en su mayoría de origen pakistaní, indio o bangladesí, aunque mayoritariamente nacidos en Reino Unido y residentes en el barrio West End de Newcastle. Definitivamente, se acercaban a chicas inglesas vulnerables. Pensaban que éramos más salvajes. Nunca le darían a sus esposas drogas o alcohol, asegura Nicole. Entre los delitos por los que los condenaron figuran los de violación, trata de personas y suministro de drogas. Nicole cree que algunas señales de lo que estaba sucediendo pasaron desapercibidas. Las víctimas eran llevadas a fiestas donde el alcohol y las drogas estaban al alcance de la mano. Si estás sentada con una enfermera y les estás diciendo que has tenido sexo con más de 5 hombres que están conectados entre ellos, esto es una señal de advertencia. Pero no se dieron cuenta, afirma. Durante el curso de 4 juicios, 20 mujeres jóvenes testificaron sobre hechos ocurridos entre 2011 y 2014. También se supo que la policía había pagado 10.000 libras, unos $13.150, a un pederasta condenado para que trabajase como su informante. El jefe de la policía de Northumbria, Steve Asman, le contó a la BBC en agosto del pasado año que aunque entiende que mucha gente puede ver esto como algo condenable moralmente, se trata de un mundo lleno de riesgos y que, en este caso, la policía obtuvo información de este individuo que le permitió poner a hombres peligrosos detrás de los barrotes. La fiscalía dijo que las chicas se convirtieron en víctimas vulnerables de una organización cínica y sistemática en la que se las iban pasando los diferentes abusadores. Mujeres vulnerables cayeron víctimas de la explotación en la ciudad de Newcastle. Ir a juicio daba miedo. Nunca pensé que volvería a estar en la misma habitación que ellos. Pero luego pensé, bueno, estoy en esta habitación. Puedo salir, tú no puedes. Pensé que era poderosa, relató Nicole. Para mí, el punto de inflexión fue cuando vi a una chica joven. Tenía una mochila de escuela. Y pensé, esto no está bien. De ahí sacó las fuerzas para denunciar lo que estaba pasando.
Un par de semanas después, fui a la policía y les dije que había drogas, hombres mayores, chicas jóvenes que iban ahí. Nicole dice que ahora es más independiente. Ya no soy adicta a nadie ni nada. Y tengo que estar ahí para otras chicas. Deberían hablar con la policía, asegura. Hombres viles. Patricie, ejecutiva jefe del ayuntamiento de Newcastle, declaró poco después de terminar el juicio: no creo que lo que hemos descubierto en Newcastle sea único. De hecho, ha habido evidencias de similares delitos en otros pueblos y mujeres. El jefe de policía de Northumbria, Steve Hassan, junto con la ejecutiva jefe del Concejo Municipal de Newcastle. Creemos que cualquier área que no tiene un problema, simplemente me está buscando, y yo pediría a todas las áreas que sean proactivas en sus intentos de descubrir la explotación sexual. El líder del ayuntamiento, Nick Forbes, añadió: son crímenes viles cometidos por hombres viles. Las víctimas que fueron a juicio tuvieron que revivir sus duras experiencias al dar testimonio y enfrentarse a sus perpetradores. Algunas han sufrido el trauma de tener que hacerlo más de una vez. Pequeñas historias relatadas por mujeres violadas. Aneris Moreira: yo soy testimonio en mi FLIA de abusos infantiles y con 64 años y desde hace 30 años que trabajamos sobre el tema en FLIA y con tantas personas que han sido víctimas, así como el proceso que relata Eduardo de tratar de dejar de ser víctima para sanar y ayudar a sanar a otros. Gracias. Beatriz García: hola, yo fui abusada con 9 años por un tío, y me encerraba en un sótano y lloraba. A los 14 por militares cuando allanaron mi casa delante de mis hermanos más chicos. Luego tuvimos que separándonos y me tocó ir a cada de otro tío y ahí con 15 años. De ahí me fui caminando solalita del Cerrito a Tres Cruces a casa de mi abuela. Me sentí una piltrafa. ¿A quién le contaba? No tenía a mi madre, ni padre, ni mis hermanos, todos separados. Iba al taller de cerámica de un amigo de mi cuñado a ayudarlo a hacer cerámica. 17 años luché con él, me violó también. A los 18 volví a vivir con mi madre. Empecé a trabajar, conocí a mi marido, no tenía orgasmos. Quedé embarazada, tuve 2 hijas, las cuales las cuidé como cristal, pero a mi marido se le ocurre morir y me deja con 2 preadolescentes, yo trabajando y viviendo en Maroñas y en un estuff. 4 años horrible pasé, me mudé en cuanto pude, pero siempre pendiente de ellas, y antes las discusiones con mi marido. Él hacía cenas y llegaba yo y si encontraba a mis hijas sentada en la falda de algún veterano, que mal me sentía, más por el padre, no las cuidaba. Siempre les hablé directamente, que no se dejaran tocar por nadie, no importa si es tío, primo, amigos. Hasta ahora no tengo orgasmos y tengo 59. Nancy para excelente el testimonio de Eduardo. Con muy buen vocabulario deshilvanó esta problemática tan complicada. Como él dice, puede suceder en cualquier familia. Tengo 2 nietos adolescentes, 12 y 14, así que compartí el video con mi hija y con mi hermana que tiene una nieta de 8. Muy enriquecedor. Se nota que has trabajado mucho en ti mismo para cambiar la manera de pararte ante el mundo. Felicitaciones por eso. Gracias por compartir esta experiencia y ayudar a los que no han podido sanar. Me conmovió mucho el chico que se suicidó. Grisi: siempre he dicho sobre el dolor de mis hijos, que la muerte del alma existe y es más negra que la del cuerpo. Las víctimas que se depellejan atravesando el dolor solo sabemos que estás diciendo la verdad. Porque los sentimientos y las palabras son las mismas increíblemente. Intentaron callarme muchas veces. Jueces, fiscales, médicos, masones, familia. Todos convencidos que mi locura arrastraba a mis hijos a un abismo ignominioso. Les creí con acento grave. Los defendí con acento grave. 13 años de miserias en el poder judicial. Vi con acento grave destruirse a mis hijos. Y hoy solo pido verlos sanos, estables y felices. Dios me lo concederá. Para uno de ellos el camino viene siendo difícil, tortuoso, sin fin. Cuánto dolor. Lástima que se murió con acento grave el Dr. J.C. y su padre, el amoroso abuelito. Lástima que engañaron a mucha gente, incluida su con acento grave última familia. Me gustaría con acento grave que su viuda y las hijas de ésta supieran que mis hijos dijeron siempre la verdad. Siempre. Con valentía y con acento grave y sin victimizarse. Están pagando el precio. Carmen Gómez: me sentí totalmente identificada con el relato. Tengo 55 años. Hace pocos años lo comenté con mi FLIA y eligieron no creerme y aislarme. Ya no soy parte de su FLIA. Quise quitarme la vida en 2 ocasiones, morirme toda mi vida. 2 integrantes de la FLIA abusaban de mí, mi padre y mi hermano. Mucho dolor, soledad, culpa. Hoy estoy de nuevo en terapia. A los 50 años recién pude disfrutar del sexo. María Ravirú: excelente entrevista. ¿Qué puedo decir? Los pactos de silencio son muy comunes en la familia. Tuve la suerte de no ser abusada. Pero sí acosada, siempre sin testigos. Es doloroso. Destruye. Felicito a Eduardo ser tan valiente y reconstruirse. A esta última.
Cuando sí son oídos, tanto en la fase de investigación de los hechos como en las declaraciones ante los psicólogos forenses de los tribunales en los procesos penales, su testimonio acaba teniendo un peso tan menor, que en la gran mayoría de los casos no consigue romper la presunción de inocencia del acusado, añade Moreno. Los expertos recuerdan que, debido a que los abusos sexuales se cometen en la intimidad y que el 90% de los mismos no dejan huellas físicas, prácticamente la única prueba de cargo tras una denuncia por abusos sexuales es el testimonio del propio menor. La prueba más importante en un delito sexual contra un niño o una niña es la testifical. Pero falta disposición para creer estos testimonios. Todo el sistema lleva a que sea imposible recopilar el testimonio del menor, señala la mediadora social Estrela Gómez, coordinadora de la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores, AGAME, que desde hace una década trabaja para visibilizar la violencia sexual contra los menores. ¿Por qué resulta tan difícil? Para empezar, porque los procesos se alargan tanto en el tiempo que el menor presta testimonio meses o años después de que se hayan producido los hechos. Todos los expertos consultados por público, incluidos aquellos que defienden la validez del sistema y afirman que no se pueden generalizar los fallos, reconocen que la justicia en España tiene un serio problema de medios y recursos. Tal como denunció la organización Save the Children tras analizar más de 200 sentencias emitidas entre 2012 y 2016 sobre abusos sexuales a menores. Los procesos judiciales por estos delitos suelen tener una duración de unos 3 años, pero pueden extenderse hasta 5. La falta de medios provoca en muchas ocasiones un injustificado y terrible retraso a la hora de tomar declaraciones a los menores, una vez que ya han sido capaces de contar los abusos. Una madre residente en Madrid relató a público que tras conocer y denunciar el posible abuso sexual de su expareja hacia su hija de corta edad, la menor no fue llamada para dar su primer testimonio hasta 1 año y 3 meses más tarde. Lo hizo en el Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil, CIASI, un organismo privado gestionado por fondos públicos especializado en la asistencia de menores víctimas de delitos sexuales. Una institución colapsada y que no da abasto para dar respuesta inmediata a los numerosos casos que tiene que atender. Estos retrasos, tal como explican otras madres y abogadas, se dan también en los servicios psicosociales de los juzgados que tienen que evaluar a los menores para determinar medidas de protección o certificar la veracidad del relato. Cuando sí son oídos, tanto en la fase de investigación de los hechos como en las declaraciones ante los psicólogos forenses de los tribunales en los procesos penales, su testimonio acaba teniendo un peso tan menor, que en la gran mayoría de los casos no consigue romper la presunción de inocencia del acusado, añade Moreno. Publicidad. Los expertos recuerdan que, debido a que los abusos sexuales se cometen en la intimidad y que el 90% de los mismos no dejan huellas físicas, prácticamente la única prueba de cargo tras una denuncia por abusos sexuales es el testimonio del propio menor. La prueba más importante en un delito sexual contra un niño o una niña es la testifical. Pero falta disposición para creer estos testimonios. Todo el sistema lleva a que sea imposible recopilar el testimonio del menor, señala la mediadora social Estrela Gómez, coordinadora de la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores, AGAME, que desde hace una década trabaja para visibilizar la violencia sexual contra los menores. ¿Por qué resulta tan difícil? Para empezar, porque los procesos se alargan tanto en el tiempo que el menor presta testimonio meses o años después de que se hayan producido los hechos. Todos los expertos consultados por público, incluidos aquellos que defienden la validez del sistema y afirman que no se pueden generalizar los fallos, reconocen que la justicia en España tiene un serio problema de medios y recursos. Tal como denunció la organización Save the Children tras analizar más de 200 sentencias emitidas entre 2012 y 2016 sobre abusos sexuales a menores, los procesos judiciales por estos delitos suelen tener una duración de unos 3 años, pero pueden extenderse hasta 5. Publicidad. La falta de medios provoca en muchas ocasiones un injustificado y terrible retraso a la hora de tomar declaraciones a los menores, una vez que ya han sido capaces de contar los abusos. Una madre residente en Madrid relató a público que tras conocer y denunciar el posible abuso sexual de su expareja hacia su hija de corta edad, la menor no fue llamada para dar su primer testimonio hasta 1 año y 3 meses más tarde. Lo hizo en el Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil, CIASI, un organismo de interrogación abierta que es, y que no es, una denuncia falsa. MO privado gestionado por fondos públicos especializado en la asistencia de menores víctimas de delitos sexuales. Una institución colapsada y que no da abasto para dar respuesta inmediata a los numerosos casos que tiene que atender. Estos retrasos, tal como explican otras madres y abogadas, se dan también en los servicios psicosociales de los juzgados que tienen que evaluar a los menores para determinar medidas de protección o certificar la veracidad del relato. A un niño de 6 años le exigimos que cuente lo que sucedió durante los fines de semana a lo largo de varios meses.
y le tomamos testimonio 8 meses o un año después de que se presente la denuncia. En este contexto, el niño o la niña puede que no responda. Se fabrica la imposibilidad del testimonio, de manera que fracasa la causa penal contra el abusador, explica Gómez. Publicidad. La psicóloga Margarita García Márquez, fundadora de la Asociación para la Sanación y Prevención del Abuso Sexual Infantil, ASPASI, incide en otro aspecto que dificulta la toma de testimonio a los menores. A menudo los menores testifican cuando ya han normalizado la agresión. Existe un síndrome de acomodación por el cual los niños, cuando ven a su maltratador, tienden a adaptarse y portarse bien para evitar que luego les haga más daño, explica la psicóloga. Cuando hay abuso intrafamiliar se produce una ambivalencia afectiva. Quiero a mi papá cuando está bien. Pero no le quiero cuando me grita, me chilla o me tira contra la pared. El niño se adapta al abuso sobre la base de una distorsión de la realidad. Tal como relata esta psicóloga, los niños cuentan cuando les damos espacio para contar. Muchos niños me dicen, ¿para qué te lo voy a contar si no va a pasar nada? Ya lo he contado y no me puede ayudar nadie. Nadie me puede salvar, relata la psicóloga. Tienen un enorme sentido de indefensión. Y sufren no solo por los abusos, sino también porque su madre no puede protegerles, añade García Márquez. Repetición del relato. El informe Ojos que no quieren ver de Save the Children sostiene que los procedimientos que se utilizan para la escucha de menores no son los más adecuados. Los menores son interrogados hasta 4 veces por personas distintas y en algunas ocasiones, más. Lo que acaba sucediendo es que los menores van modificando su relato. No porque mientan, sino porque lo van adaptando a las expectativas que hay sobre ellos y finalmente se considera que el relato no es válido ni prueba suficiente para condenar a alguien, explica Carmela del Moral, analista jurídica de derechos de la infancia en Save the Children. Los niños y niñas que denuncian abusos sexuales están muy desprotegidos dentro de nuestro sistema. Es decir, no sabemos detectar como debemos, no sabemos intervenir como debemos y cuando el caso llega a un procedimiento judicial, lo que suele ocurrir es una revictimización de los menores que han sido víctimas de abusos sexuales, añade del Moral. Abusos pedófilos. El dramático relato de un niño zaragozano al que su tío convirtió en objeto sexual fue sometido a abusos desde que tenía 6 años hasta que, con 13, perdió el miedo y rompió el silencio desde Zaragoza. Ahora tiene 16 años y arrastra un cuadro de estrés postraumático, depresiones e inestabilidad por una infancia marcada por los abusos sexuales a los que le sometió de forma continuada un tío abuelo suyo, de 56 años, que acaba de ser condenado a prisión. Y irá a la cárcel gracias al testimonio aportado por el menor, que hace 2 años, con 13 de edad, decidió romper el tormento que hasta entonces había ocultado a sus padres por vergüenza. El dramático relato de una infancia rota por los abusos sexuales ha quedado condensado en 18 folios de la sentencia que acaba de dictar la sección tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Más allá de las consecuencias penales, el apartado de hechos probados de este fallo es en sí mismo el crudo compendio de una infancia truncada por los abusos pedófilos y una adolescencia dinamitada por las secuelas. El adolescente contó al tribunal los hechos. Le tocó detallarlos con crudeza tras superar una vergüenza que, como él mismo ha explicado, le forzó a sumirse en un silencio insoportable. De ahí que los psicólogos hayan destacado la liberación que el muchacho sintió cuando rompió ese silencio. En el sumario se recoge cómo el muchacho explicó la parálisis en la que se veía sumido cuando sufría esos abusos, cómo se bloqueaba y no sabía qué hacer cuando su tío abuelo le abordaba. Ha relatado lo que empezaron siendo tocamientos y acabaron siendo relaciones sexuales. Como para él, la Nochevieja del 2013, cuando tenía 12 años, acabó con su tío desnudo y practicándole sexo oral en presencia de un hijo del acusado que tiene una edad muy similar a la de la víctima. Los hechos ocurrieron en la vivienda del ahora condenado, pero el ahora condenado logró mantenerlo oculto para que esos episodios pasaran desapercibidos para el resto de adultos de la familia. Episodios reiterados. Los abusos habían comenzado mucho antes, cuando el muchacho tenía solo 6 años. En enero y febrero de 2014 acabaron en varios episodios de sexo oral. En una ocasión, el tío abuelo obligó al niño a que le practicara una felación. En otra le adiestró para que se practicaran sexo oral mutuamente y la relación acabó con los gritos del menor tras haber sido penetrado analmente por su tío abuelo con sus manos. Contó incluso cómo, en cierta ocasión, el acusado le abordó sexualmente en un rellano del bloque de pisos y aquellos abusos acabaron precipitadamente al bajar unos vecinos por las escaleras. El testimonio relata el triple drama que sufrió este menor: ser víctima de abusos sexuales, sufrir por la vergüenza que le hacía guardar en secreto lo que le sucedía y, además, verse sometido al acoso de su primo hijo del ahora condenado, que le amenazaba con contar lo que ocurría. Al final, esa presión le hizo romper el silencio, superar la vergüenza y el miedo. Con 13 años, empezó a destapar los abusos continuados de los que venía siendo víctima desde que tenía 6 años. Le costó articular el relato.
La sentencia detalla cómo el muchacho se resistió en comisaría a dar todos los detalles porque no quería que se enteraran sus padres. Se desahogó con la orientadora de su colegio, con los psicólogos que la han ido atendiendo y, finalmente, con los jueces que han instruido y sentenciado. Los magistrados de la Audiencia de Zaragoza que han juzgado el caso han hecho constar en su sentencia la exhaustividad con la que el menor acabó relatando los abusos de los que había sido víctima durante años. Las declaraciones del menor son persistentes, claras y contundentes, con todo tipo de detalles, se indica en el fallo. La madre temió que se quitara la vida. La madre ha contado cómo el pequeño se resistía a denunciar por miedo y por vergüenza. Como temió seriamente porque acabara suicidándose, se quería suicidar tirándose por la ventana, indica la sentencia a partir del testimonio aportado en el juicio por la madre del muchacho. Los informes periciales han destacado que, hasta que relató lo que le estaba ocurriendo, ese silencio generaba en él una reacción vivencial anormal consistente en ataques de rabia e impulsividad, con pesadillas recurrentes. Graves secuelas ahora, 2 años después de que su testimonio pusieran fin a los abusos que sufrió durante 8 años, el caso ha quedado resuelto en vía judicial, pero la víctima sigue necesitando atención psicológica especializada y su adolescencia está marcada por esa infancia rota. Presenta sentimientos de vergüenza y de sentirse sucio, y emociones de rabia y de asco, dejó escrito uno de los informes aportados al sumario judicial. Tuvo que someterse a un tratamiento facultativo psicológico y de psicoterapia, pero sigue presentando secuelas. Arrastra síndromes psiquiátricos y trastornos neuróticos por estrés postraumático, indica el fallo de la Audiencia de Zaragoza a partir de los informes aportados por los especialistas. Además de estrés postraumático, presenta un estado de ánimo depresivo y ansiedad. En los informes periciales se habla también de sensación de inseguridad, falta de control y desconfianza en los demás. Muchos de los casos de abuso sexual infantil no llegan al sistema judicial porque las víctimas están avergonzadas, temen no ser queridas, les preocupa ser estigmatizadas o les asusta hacer frente a un proceso largo y victimizante en sí mismo. Por ello, las víctimas de delitos sexuales suelen sentirse menos satisfechas con el proceso judicial que otro tipo de víctimas. Felson y Pare, 2008. Cuando no se cuenta con indicios físicos u objetivos, tales como lesiones, elementos biológicos, o no existen testigos, el juzgador cuenta con 2 tipos de fuentes de conocimiento para valorar la ocurrencia de los hechos denunciados: el testimonio del menor, huella anésica, y el posible daño psíquico asociado, huella psicopatológica. Muñoz y otros, 2016. Los efectos psicológicos más graves se vinculan a un mayor nivel de contacto físico, a una mayor frecuencia y duración del abuso, al carácter significativo del agresor para el menor y a la reacción del entorno ante la revelación del abuso. Echeburúa y Guerrica Echevarría, 2011. Sin embargo, el problema respecto al daño es que, como ocurre también en el caso de las víctimas de violencia contra la pareja, Pico Alfonso, Echeburúa y Martínez, 2008, Sarasua, Zubizarreta, Echeburúa y Corral, 2007, no existe un perfil psicopatológico único vinculado al abuso sexual infantil, por lo que resulta arriesgado acreditar una supuesta experiencia de victimización sexual solo a partir de indicadores clínicos. Scott, Manzanero, Muñoz y Cao con Ken, 2014. Por ello, la huella anésica de la víctima adquiere un especial protagonismo en este tipo de delito, pero este testimonio es fácil de contaminar en víctimas vulnerables por razón de su edad, capacidad intelectual o equilibrio emocional. El principal factor de victimización secundaria para un menor es la sobreexposición a distintas evaluaciones entrevistas que le suponen una reexperimentación continuada de emociones negativas y una sensación de descrédito, desconfianza, si se pone en cuestión su testimonio, que afecta a su autoestima y puede crearle sentimientos de culpa. González, Muñoz, Sotoca y Manzanero, 2013. Desde el punto de vista jurídico, la justicia procedimental estima que una decisión es justa cuando el proceso que se ha seguido para llegar a ella también lo es. La satisfacción de esta perspectiva que pone el acento en cómo se juzga exige una justicia específica para los menores, tanto cuando son víctimas necesitadas de especial protección en el orden penal, como cuando se ven involucrados en los procesos civiles, preferentemente familiares. En ambos casos, se trata de hacer factibles 2 puntos clave: a. El derecho del menor a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las actuaciones judiciales, y b. La necesidad de que los procedimientos judiciales, sus comparecencias y audiencias se realicen de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo, con la asistencia, si es necesario, de profesionales cualificados o expertos, preservando su intimidad y utilizando un lenguaje que les sea comprensible. Así lo exigen las previsiones contenidas en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, en adelante LERD,
y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, tras la redacción conferida por las leyes 8/2015 y 26/2015 de Sistemas de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, en adelante los objetivos específicos de este artículo, desde la perspectiva de que el interés del menor sea efectivamente respetado en el ámbito judicial, Dijes y Pérez Mata, 2017, son: proponer recomendaciones para proteger a los menores de la victimización secundaria, sugerir vías de actuación para mejorar la calidad del testimonio aportado por los menores y exponer los instrumentos jurídicos existentes para armonizar los derechos de las víctimas menores de edad y de los acusados. No en vano la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, FRA, 2015, ha señalado que si los sistemas judiciales estuvieran mejor adaptados a la infancia, los niños estarían más protegidos, podrían participar de manera más efectiva y se mejoraría, a la vez, el funcionamiento de la justicia. En este sentido se van a analizar aspectos como la participación del menor en el proceso judicial, la construcción de la prueba anticipada como medio idóneo para garantizar la calidad del testimonio del menor y minimizar el riesgo de victimización secundaria sin indefensión para el acusado, y el conocimiento de los criterios que posibilitan la valoración judicial del testimonio de las víctimas menores de forma compatible con el derecho a la presunción de inocencia de los acusados. Queda excluida de esta propuesta el análisis de la valoración de la prueba pericial, Muñoz y otros, 2016, que, precisamente por su interés, requiere de un tratamiento específico que desborda los límites de este trabajo. Participación del menor en el proceso judicial. El derecho del menor a participar en el proceso en función de su edad, madurez o evolución personal precisa para la determinación efectiva de su interés superior. Artículo 2.2b LOG. Resolver 4 cuestiones. A. Determinar si procede que participen. B. Decidir en qué momento procede que participen. C. Delimitar cuántas veces procede que participen. Y D. Especificar de qué manera procede que participen. Tabla 1. El sistema de justicia tiene que solventar estas cuestiones a sabiendas de que en el caso de conflicto entre el interés superior del menor y los intereses concurrentes, que pueden ser defendidos por los padres, los familiares o terceros, debe, conforme al principio de proporcionalidad, priorizar las medidas que satisfagan todos los intereses, y si ello no es posible, conferir primacía al interés superior del menor. Artículo 2.4 LOG. En cualquier caso, la decisión que se adopte tiene que respetar las debidas garantías del proceso. Artículo 2.5 LOG. Tabla 1. Variantes en la presencia del menor en el juicio oral. Ausencia del menor como fuente de prueba en el proceso en los supuestos en los que el menor no esté capacitado para narrar, en los que por tanto no es posible su testimonio o, teniendo aptitud para el relato, su acceso al proceso, en cualquiera de las modalidades posibles, incluida la prueba anticipada, provoca un riesgo relevante de severa victimización adicional. Puede afirmarse que el interés superior del menor justifica que no acceda al proceso penal como fuente de prueba de un delito del que se afirma es víctima. Se plantea, en estos casos, si es posible acudir al testimonio de referencia ofrecido por otras personas, profesionales o no, que relatan lo que el menor les ha trasladado que ocurrió, para fundar una declaración de culpabilidad sin vulnerar, con ello, el derecho a la presunción de inocencia del acusado. A este respecto, según una jurisprudencia ya consolidada, por todas S7 1/2017 de 12 de enero, únicamente es posible acudir a la prueba de referencia para justificar una condena cuando es imposible acudir a la prueba directa. Por lo tanto, la prueba referencial es subsidiaria de la directa y no sustitutiva de la misma. Entendemos que la testificación del menor no es posible y que el testimonio de referencia estaría justificado cuando hay una ausencia de capacidad para el recuerdo de hechos vividos en menores de muy corta edad, o cuando hay un grave riesgo de victimización secundaria, por peligro fundado de severos riesgos de daños adicionales por el contacto directo con el sistema de justicia. El testimonio de referencia en estos casos sería equiparable a los casos tradicionales de imposibilidad de prueba directa, circunscritos hasta fechas recientes a la extinción de la fuente de prueba, fallecimiento, a la imposibilidad de la fuente de prueba, enfermedad grave que afecta a la rememoración, o a la desaparición de la fuente de prueba, desconocimiento del lugar actual de residencia, una vez